Gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Amén. Gloria al Señor. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro sanador, es nuestro libertador. Amén. Nuestro Señor Jesús es nuestro todo. Amén. Él es nuestra justicia, nuestra santidad, nuestra fortaleza. Amén. Gloria al Señor. Abran su Biblia en Juan. Vamos al capítulo 5, comenzando en el versículo 1, y nos dice la palabra de Dios. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. O sea, una gran cantidad de personas con diferentes enfermedades, dolencias, amén, que iban a ese lugar a esperar ser sanados. Versículo 4 dice la palabra: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. O sea, de tiempo en tiempo. Ellos no sabían cuál era el tiempo exacto o la hora exacta, el día exacto, que venía ese ángel a mover las aguas para que la persona que primero se metiera ahí se fuera sanada. Entonces, ellos siempre estaban en espera. Siempre estaba en esa expectación de ser sanado. Amén. Y como dice aquí, un ángel tiene que ser la provisión de Dios, una provisión de Dios para sanar a esas personas en ese tiempo, en ese lugar. Y el que primero descendía, leamos el versículo 4 de nuevo, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Gloria a Dios. El primero que descendía era sano de su enfermedad, de lo que sea. Versículo 5 nos dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Este hombre llevaba 38 años enfermo. Amén. 38, ese es mucho tiempo para padecer. Amén. Versículo 6 dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Versículo 7: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Inmediatamente, qué bueno cuando recibimos al Señor inmediatamente. Y más cuando hemos estado esperando por mucho tiempo. Y viene el Señor, nos sana o nos da la solución a nuestro problema inmediatamente. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. No es la voluntad de Jesús que caigamos de nuevo en las cosas que Él nos
libros. Amén. En este caso, este enfermo, el Señor Jesús, estaba enfermo, tenía su enfermedad, el Señor lo sanó, pero él no, mire, cuando el Señor le habla aquí, no le habla de su enfermedad, sino que le habla del pecado. Amén. No sabemos cuál era el pecado de este hombre, cuántos eran los pecados de este hombre, pero primero Jesús le dijo que no volviera a pecar. Sí. Mira, has sido sanado, no peques más. Amén, no peques más. Amén. Pero voy a hablarles a los creyentes. De toda la escritura es para nuestro ejemplo. Amén. Jesús a todos nosotros nos ha perdonado nuestro pecado. Cuando venimos a Jesús somos perdonados de todos nuestros pecados. Y somos salvos. Todas las cosas habían pasado, todo se ha hecho nuevo. Entonces, es la voluntad de nuestro Padre de que nosotros sigamos caminando en nuestra libertad, en esa libertad que Cristo nos ha dado y que no caigamos más, porque la situación va a ser peor. Amén. Nosotros no queremos caer en esa situación de peor. Amén. Somos libres. Ok, caminemos en nuestra libertad. Aleluya. Gloria a Dios. Pasemos a Mateo en el capítulo 12. Estamos juntos. Mateo 12. Gloria a Dios. Comencemos en el versículo 43 y nos dice la palabra de Dios. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrero estado de aquel hombre van a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Gloria a Dios. Siempre es peor para una persona que es librada, hecha libre. Amén. De cualquier atadura y vuelve a lo mismo. Amén. Entonces, otro ejemplo de que si somos libres de algún pecado, no volvamos a caer en él. Hermano, nosotros que hemos nacido de nuevo, hermano, nosotros hemos nacido de Dios, tenemos la naturaleza de Dios. Y vamos a ver la escritura más tarde que nos dice que somos nacidos de Dios. O sea que tenemos la naturaleza de Dios, tenemos el ADN de nuestro Padre Celestial, Dios. Así como los hijos naturales tienen el ADN de su Padre. El nacimiento de nosotros es el nacimiento del Espíritu, el nuevo nacimiento es un nacimiento divino, el nacimiento de Dios. Somos hijos de Dios, tenemos el nacimiento de nuestro Padre, o sea, tenemos la naturaleza de nuestro Padre, el ADN de nuestro Padre. Y cuando nacemos de nuevo, el pecado no tiene más poder en nosotros, el enemigo no tiene poder en nosotros. Entonces nosotros como creyentes, como hombre y mujer nacidos, tenemos el poder, la autoridad contra el pecado, decirle el pecado que no tiene poder en nosotros. Amén. Podemos decir no a las tentaciones, podemos decir no al pecado. Amén. ¿Por qué? Por la nueva naturaleza. Es la naturaleza del Padre en nosotros, en nuestro nuevo nacimiento. Amén. Aleluya. Ahora, entonces no vuelva a lo mismo, donde el Señor te ha librado, te ha librado. Vayamos a Juan capítulo 8. No caigas, no abra la puerta al enemigo después que has sido libre. Amén. Ese es el problema.
abrir la puerta al enemigo, le abrimos una puerta, estamos dando autoridad al enemigo para que nos tormente. Amén, para que tome ventaja de nosotros. Juan capítulo 8, comencemos el versículo 1 y nos dice la palabra de Dios. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mire esto, venían a ver que Jesús decía, porque ya sabían qué hacer con la persona que fuera sorprendida en adulterio. Pero siempre vienen personas a tu vida a hacerte preguntas que ellos ya saben la respuesta para ver qué tú opinas, qué tú dices, qué tú piensas. No vienen con sinceridad. Versículo 6. Esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, le inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros así está sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Aquí hay algo muy importante en este versículo 9 que dice: pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, o sea, hermano, la conciencia habla. Y recuerda, estos hombres no habían nacido de nuevo. Esto hasta porque Jesús no había ido a la cruz. ¿Ok? O sea, que estas personas, la conciencia, siendo una persona no nacida de nueva, no salvo, tenía las conciencias, les hablaba, las conciencias los acusó diciendo: ustedes también son culpables, ustedes también han pecado. ¿Okay? Y de pronto ahí habían otros adúlteros que no lo habían sorprendido en el acto de adulterio. Entonces la conciencia habla. Y otra cosa importante, trajeron a la mujer. ¿Dónde estaba el hombre que ella estaba cometiendo el acto de adulterio? ¿Ah? ¿Ok? Entonces, vemos dos cosas importantes ahí. Pero la más importante aquí es la conciencia les habló a estas personas. Si la conciencia nos habla, imagínese a una persona nacida de nuevo, con la naturaleza del Padre, con el Espíritu Santo morando dentro de la persona. ¿Cómo un creyente va a vivir en el pecado? Amén. Si la conciencia ahora está santificada por el Espíritu del Señor, entonces ¿cómo no le va a hablar la conciencia? ¿Cómo un creyente va a continuar viviendo en pecado? Va a cometer el pecado una vez y otra vez cuando la conciencia ahora está santificada porque es una persona nacida de nuevo. A estos hombres le habló la conciencia no siendo nacidos de nuevo. Entonces, como un creyente va a decir: yo no sabía. Es que el Señor me ha puesto convicción. Ha escuchado a otros creyentes decir: es que el Señor me puso convicción. ¿Cómo así que el Señor le puso convicción? La conciencia habla. La nueva naturaleza habla. El Espíritu Santo que mora en ti habla. Lo que sucede, hermanos y hermanas, hay personas que la palabra que quiero decir es que hay personas que la conciencia le habla, pero ignoran su conciencia.
la nueva naturaleza de ahora, pero la ignoran. ¿Okay? Y si tú ignoras al Espíritu Santo, ignoras la nueva naturaleza que se está hablando, día y noche, va a llegar el tiempo que tu conciencia se va a cauterizar, se va a salir un callo que tú no vas a recibir más el prontual del Espíritu Santo. No va a escuchar más la voz del Espíritu Santo. No va a escuchar más la voz de la conciencia. No va a escuchar más la nueva naturaleza. Sino que se va a imponer ¿qué? Los deseos de la carne. Como habla en Gálatas capítulo 5. Camino del Espíritu. Y no satisfaga los deseos de la carne. Por la carne y el Espíritu son contrarios. ¿Ok? Entonces, está hablando del Espíritu que habla ahí en Gálatas capítulo 5, está hablando de la nueva naturaleza, del Espíritu del hombre renovado. ¿Okay? La carne y el Espíritu del hombre renovado son contrarios. La nueva naturaleza quiere obedecer al Padre, la carne quiere satisfacer los deseos de la carne. Entonces, el creyente de que sigue en el pecado es porque quiere satisfacer los deseos de la carne. Ha ignorado tanto el prontual del Espíritu Santo que ya no le da nada seguir en el pecado. Y dice, yo amo a Dios, dicen, pero están confundidos. Y después, ¿qué sucede? Viene un espíritu, no entra su espíritu porque tú te nacionó, pero viene el espíritu a atormentarlo. Y ya ese pecado se le vuelve ya problema del espíritu. Se le vuelve un problema de tormento. Porque ignoró su conciencia, ignoró la voz del Espíritu. Por eso es importante, hermanos, que la nueva naturaleza tiene que crecer en nosotros. Hemos nacido de nuevo, pero como un niño que nace a este mundo, tiene que crecer. Así tenemos que crecer nosotros en las cosas del Espíritu, alimentando esa nueva naturaleza con la palabra de Dios, en oración, en ayuno, en esa comunión con nuestro Señor. Así crecemos y en obediencia, continua obediencia. Así crecemos, así fortalecemos la nueva naturaleza. Tenemos que ir a poner la carne debajo, como dijo el hermano Pablo. Él sometía a su carne, eso es lo que él sometía a su carne. La carne no le dictaba a Pablo cómo iba a vivir, era la nueva naturaleza. Y eso es la responsabilidad de cada creyente, de cada cristiano. Tiene la responsabilidad de someter su carne por el poder de la nueva naturaleza. Amén. Y la ayuda del Espíritu Santo. Y con la gracia de Dios. Pero hay que someterse. Sométete a Dios. Resiste al diablo y él huirá de ti. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Versículo 10. Enderezando a Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, y yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Gloria a Dios, vete y no peque más. Gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros cuando Él viene a nuestra vida o cuando nos acercamos a Él y somos salvos. Él nos libra, Él nos hace libres y después dice, vete y no peque más. De pronto usted no escuchó esa voz, pero yo la escuché. Cuando el Señor, tuve el encuentro con el Señor me dijo, Enrique, no peque más. Pero en nuestro nuevo nacimiento, eso es lo que lo dice cuando venimos a Cristo. El pecado queda atrás, somos libres. Entonces no debemos volver al pecado. Solo quiere que sigamos caminando en la libertad que Él nos ha dado. Entonces aquí Jesús, en el versículo 12, aquí en Juan 8, versículo 12, Él nos dice cómo caminamos nuestra libertad.
Aquí nos dice, Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Jesús es la luz, es la vida. Las tinieblas es el pecado. Amén. Las cosas del diablo, las cosas de Satanás y los demonios. Jesús es la luz y vida. El que lo sigue a Él, el que camina en comunión con Él, no tropezará. Entonces está diciendo, y esa mujer estaba ahí escuchando, de que seguía a Jesús, que es la luz, no tropezaría, no volvería a caer en lo mismo. Amén. Si nosotros caminamos en comunión con nuestro Señor Jesús, en una constante comunión con nuestro Señor Jesús, no vamos a tropezar, porque estamos siguiendo a Él, Él es la luz. Y si estamos siguiendo la luz, no vamos a tropezar. Está claro, hermanos. Pero si lo seguimos a Él, si mantenemos nuestra comunión con Él, si caminamos en obediencia a sus palabras, a sus preceptos, no vamos a tropezar. Amén. Aleluya. Tenemos ayuda, hermano. La nueva naturaleza es más poderosa que la carne y el pecado. El Espíritu Santo entre nosotros, nuestro Maestro, nuestro mentor, nuestra guía, nos guía a toda verdad. Amén. Y siempre nos lleva a Jesús y a glorificar a Jesús. Aleluya. La persona camina en el Espíritu, no tropieza. Camina en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Amén. Gloria a Dios. La persona que sigue a Jesús no cae en lo mismo otra vez. Cuando dice seguir es una comunión, una intimidad con Jesús. Amén. Vamos a 1 Juan. Gloria a Dios. Vamos juntos. Hay que leer la palabra de Dios para que no haya ninguna confusión. 1 Juan, capítulo 3. Leamos el versículo 9. Usted puede leer todo el capítulo 3 de Juan en su tiempo de meditación de la palabra y estudio de la palabra de Dios. Porque tenemos que estudiar y meditar la palabra de Dios todos los días, día y noche. Amén. Día y noche. Amén. ¿Para qué? Para ser conforme a la palabra. Entonces, 1 Juan, capítulo 3, versículo 9, nos dice la palabra de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios. ¿Quién ha nacido de Dios aquí? Amén. Gloria a Dios. Todos los que hemos nacido de Dios, los que hemos nacido en Dios, los que hemos sido salvos. Amén. Gloria a Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Sí ve? No practica el pecado. Quiere decir que usted no vive en el pecado. Amén. El que nació de nuevo, el cristiano, no practica el pecado. Practicar es hacer una y otra vez, repetidamente, el pecado cualquiera que sea. Hacerlo una y otra vez, practicar. Quiere decir habitualmente. Una persona que nació de Dios, un cristiano, una mujer de Dios, un hombre de Dios lleno del Espíritu, no practica el pecado, no practica el pecado. Y si lo practica es porque quiere, no porque no hay poder en esa persona para no hacerlo. Recuerda, cuando nacemos no, el pecado no tiene poder sobre nosotros, ni el pecado, ni el demonio. Entonces aquí Juan lo dice claramente, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Tú sabes lo que es practicar? Practicar es hacer algo habitualmente, repetidamente. ¿Por qué no practica el pecado esa persona que nació de Dios? Aquí nos dice en el mismo versículo, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente de Dios?
es la naturaleza de Dios. Cuando nacimos no nacimos en la naturaleza del Padre. ¿Okay? Como cuando un niño nace aquí en este mundo de su madre, tiene que la naturaleza de su padre, tiene la simiente de su padre. ¿Okay? Y le hacen una prueba a ese niño que nace aquí en este mundo, ¿qué va a salir? Va a salir con el ADN de su padre. ¿Okay? Lo mismo, nosotros, el nuevo nacimiento, cuando nacimos de nuevo en Jesucristo, nacemos con la simiente del Padre. O sea, la naturaleza del Padre. Aquí claramente está, porque la simiente de Dios permanece en Él. Dice, y no puede pecar, no puede. Pero qué declaración tan poderosa. Dice, no puede pecar. ¿Por qué? Por eso mismo, porque la nueva naturaleza no le dice no. Y el Espíritu también le habla no. ¿Sí ves? Tú tienes que ignorar, para un cristiano pecar, tienes que ignorar toda esa fuerza, esas voces divinas. La nueva naturaleza, el Espíritu de Dios, no. Tú eres una persona nacida de nuevo, tú tienes la simiente de Dios, no. ¿Sí? No puedes pecar. Te dirá, hermano, ¿y usted por qué peca el cristiano? Porque quiere. Hay una palabra en inglés que es overrule. La persona, el cristiano que peca overrule la nueva naturaleza. Niega lo que es. En ese momento que decide pecar porque quiere satisfacer los deseos de la carne, dice, no, pues yo sé, pero voy a pecar. Y hay unos que dicen, yo peco y me arrepiento más tarde. Hay otros que dicen, el Señor entiende. No. Si ves, lo está haciendo a propósito. Está ignorando la nueva naturaleza. La naturaleza está ignorando el prontuario del Espíritu Santo. Está ignorando quién es. Y decide satisfacer la carne. Aquí está claro. El que discute con la palabra de Dios porque quiere. Que aquí está claro. Y no puede pecar. Y no puede pecar. ¿Por qué no puede pecar? Porque es nacido de Dios. No puede pecar porque es nacido de Dios. Tiene la simiente de Dios, tiene la naturaleza de Dios, es una nueva criatura. Entonces el pecado ya no se parte de esa persona. No hace parte del ADN de ese hombre y esa mujer nacido de nuevo. Porque ahora tiene un nuevo ADN, el ADN del Padre, una nueva naturaleza. Las cosas bien han pasado, todo se ha hecho nuevo. Un nuevo hombre, una nueva mujer, nacida del Espíritu, nacida de Dios, con la naturaleza de Dios, con el poder de decirle no al pecado. Aleluya. Gloria a Dios, repitámoslo, porque es muy hermoso este verso para los que andan discutiendo. Tú no eres pecador ni pecadora más. Ay, hermano, pero es que hay unos cristianos que pecan porque ya lo que dice aquí la palabra de Dios, porque quieren pecar, porque ignoran quiénes son, porque le dan rienda suelta a la carne, porque no han puesto la carne bajo control. Es carne que no la han crucificado, porque ya han sido libres, ya han nacido nuevo, libre es. Amén. Pecado no tiene más dominio sobre el hombre y la mujer que ha nacido de nuevo. Es libre. Es santo. En el Nuevo Testamento los hermanos y las hermanas cuando se saludan, santo, santo de Dios, santa de Dios. Así ellos no se comunicaban más como el viejo hombre de pecador, que pecadora, que somos. Eso no estaba en el vocabulario de ellos nomás. Eran una nueva criatura. Ellos veían al hermano y hermana en el espíritu, no como el viejo hombre. El
Repitamos el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él o ella y no puede pecar porque es nacido de Dios. Gloria al Señor por la nueva naturaleza. Gloria al Señor por la salvación. Gloria al Señor por su Santo Espíritu y por su gracia divina que nos ayuda a caminar en nuestra nueva naturaleza y no satisfacer los deseos de la carne. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Miremos aquí en Juan. Nos vamos a Juan, al capítulo 8. Vamos a ver allá. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios es hermosa. Jesús se deleitó en la palabra de Dios, también tenemos que deleitarla en ella. Amén. Aleluya. Y meditarla día y noche. No para estar discutiendo con las personas, no para que esa palabra de Dios more en tu corazón y te transforme. La palabra de Dios tiene poder. Aleluya. Versemos en el versículo 31. Estamos en Juan, capítulo 8, versículo 31. Diciendo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, hermanos y hermanas, hay que permanecer en la palabra de Cristo. Yo digo, el que me ama, guarda mi palabra. Amén. Seréis verdad. Si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El discípulo sigue a su maestro y su enseñanza. El discípulo es un seguidor disciplinado que sigue al maestro y su enseñanza. ¿Quién es nuestro maestro? Jesús. ¿Y cuál es su enseñanza? Aquí está su enseñanza. Hay que seguirla. Amén. Versículo 32. Y conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, si nosotros permanecemos en Jesús, permanecemos en su palabra, ¿qué hace? Conocemos a Él. Porque Él es el verbo, Él es la palabra. Entonces lo conocemos a Él. Amén, amén, amén. Y como Él es la verdad y la vida, entonces al conocer su palabra estamos conociendo la verdad y la vida. Amén. Conocemos la verdad. ¿Y qué sucede si conocemos la verdad? Aquí nos dice el versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, por eso es importante estudiar la palabra de Dios, hermanos y hermanas, para ser libre. ¿Cuál es la palabra de Dios? La verdad. Lo demás es mentira. Amén. De la verdad hace libre. La mentira ata. Versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seré libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí ven? El que hace pecado, esclavo del pecado. Por eso nos hizo libres del pecado, para que no cayéramos más en la esclavitud. El cristiano no es un pecador salvo por la gracia de Dios. El cristiano es una persona salva, un santo de Dios. ¿Okay? Antes éramos pecadores antes de Cristo, pero Él nos quitó ese título, esa carga, nos la quitó cuando nacimos de nuevo y nos hizo libres. Ahora somos santos y santas de Dios. Tenemos que abrazar lo que somos y caminar en lo que somos. Y si tú pecas, como dijo Juan, tenés que arrepentirte. Porque tenemos un abogado con Cristo. ¿Okay? Pero no sacar excusa. Versículo 35. Somos esclavos de Cristo, no del pecado. Amén. Ya los libertó. Somos libres del pecado y de la muerte. Somos libres. Tú eres libre, yo soy libre. Caminemos nuestra libertad. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Somos hijos e hijas de Dios. Cuando nacimos de nuevo, somos constituidos hijas de Dios. Ya no somos esclavos del demonio, no somos esclavos de este mundo, no somos esclavos del pecado. Somos libres.
hijo e hija de Dios. Ese es nuestro título ahora. Esa es nuestra herencia, esa es nuestra naturaleza, no el pecado. Versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oh, aleluya, gloria a Dios, somos libres. Las cadenas del pecado han sido rotas. Aleluya, somos libres para glorificar a nuestro Señor Jesús, para vivir por Él. Aleluya, para hacer la voluntad de Dios. Somos libres. Aleluya, porque hemos sido libertados por nuestro Señor Jesús. Aleluya. Somos libres. Aleluya. Somos libres. Dele gloria al Señor. Alábelo. Alábelo por su libertad. Aleluya. Gloria a Dios. Dele gloria a nuestro Señor Jesús y a nuestro Padre Celestial por la libertad que Él le ha dado. Usted no eres esclavo del pecado. Tú no eres más pecador. Deja de estar escuchando al demonio engañando. Deja de estar escuchando la carne. Deja de estar escuchando a los mentirosos. Tú eres libre. Camina en la libertad que Cristo te libertó. Aleluya. Ve y no peques más. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Eres libre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Amén.